Sí, gracias, presidente. Algunas cuestiones nomás. Eh, Creo que el preopinante ya aclaró eso, pero otro senador que precedió en el uso de la palabra había dicho que hay combustibles que no tienen alcohol, pero sin embargo estoy mirando acá la composición de Podio 100, por lo menos de una de las marcas, de uno de los emblemas, y de 97 que sí tienen alcohol. Y de todas maneras tienen su costo, o sea, son las naftas más caras. Eh, lo segundo que me parece relevante, hablamos mucho cuando formulamos políticas públicas y hay dos poderes del Estado que participan en la formulación de políticas públicas, el Ejecutivo y el Legislativo, por eso no es menor el debate que estamos teniendo hoy. Cuando formulamos políticas públicas tenemos que pensar qué efectos van a tener. Y ciertamente, si uno mira la composición de la oferta que tenemos en combustible, todo lo que es por debajo de 97 es mínimo, o sea, el consumo es mínimo. Entonces, por eso es que decimos que se genera un mercado cautivo importante. O sea, se le da un privilegio exagerado a un sector económico. Y no sabemos, en realidad nadie sabe acá cómo va, qué efecto va a tener en el mercado, ni cuántas fuentes de trabajo se van a generar, ni de qué manera van a beneficiar al sector primario. Por dar un ejemplo, el año pasado, cuando el petróleo estaba a la baja, pero el alcohol estaba aumentando de precio, no se podía bajar el precio del combustible en Paraguay, porque el alcohol estaba aumentando de precio. Así que no podemos, realmente nadie puede acá predecir que esto necesariamente va a beneficiar al consumidor, y sí tenemos que hablar del consumidor porque por lo menos si asumimos que esta es una economía de mercado. La economía de mercado se supone que, al igual que todos los modelos económicos, se supone que se busca privilegiar o favorecer a la gente, que la gente viva mejor, que tenga mejores productos de mejor calidad. Bueno, si estamos en una economía de mercado, como supuestamente es esta, digo supuestamente porque hay distorsiones en todos lados, pero tenemos que pensar principalmente en el consumidor. Y hasta ahora no se aportó evidencia de que esto le va a beneficiar al consumidor. Pero además hay un debate filosófico que es mucho más importante acá. Porque estamos hablando de un sector de la economía. En realidad todo esto le va a beneficiar a una empresa o a más de una empresa. Yo sospecho que a una empresa en particular. No le va a beneficiar al productor privado, o le va a beneficiar, como siempre, el escaso beneficio que recibe el productor primario. Hasta ahí podemos llegar, pueden llegar nuestras expectativas. Ahora, ¿cuántos sectores postergados hay en el país? ¿Cuántos sectores postergados hay? Entonces, ¿por qué privilegiarla a esta industria y no a tantas industrias más? O sea, ciertamente Paraguay no está en condiciones de hacer este tipo de privilegios. Sería imposible. Pero ¿por qué esta industria sí y esta industria no? ¿Por qué estos productores sí y otros productores no? O sea, es ahí donde este, caemos en el ámbito de la arbitrariedad. La arbitrariedad es cuando tomamos decisiones sin que podamos explicar de una manera razonada. Si vamos a privilegiar a un sector de la economía, tenemos que explicar por qué ese sector de la economía es estratégico. Por citar, después de la Segunda Guerra Mundial, y es uno de los problemas que tenemos siempre con los países, con la Unión Europea y los países de Europa en general, después de la Segunda Guerra Mundial, por una cuestión de soberanía alimentaria, el sector productivo de alimentos en Europa en general está subvencionado porque ellos necesitan garantizar
el abastecimiento de alimentos en cualquier situación. Y eso genera problemas cuando se negocian acuerdos de libre comercio con Europa. No sé cómo estará en este mismo momento ese tema en particular. No es que las economías de libre mercado no intervengan y no establezcan algún tipo de beneficios para determinados sectores, pero lo hacen por alguna razón. No nos pueden decir que solamente porque se fueron a visitar o solamente porque vinieron a quejarse. No, es que con este criterio tendríamos que establecer incentivos similares a muchos otros sectores, que a lo mejor inclusive van a crear más horas, van a generar más beneficios para los consumidores y van a generar más fuentes de trabajo. Y yo coincido con el colega, si se pudieran bajar los impuestos a la mayor parte de la población, estaría muy bien. Ahora, miren los impuestos que pagan las economías más desarrolladas y las economías más liberales. Pero además, acá no estamos bajando los impuestos para todos. Para este sí, para este no. Este paga. ¿Y quiénes terminan pagando? Y terminan pagando los más pobres. Y como dijo un colega propinante, es que es así en todo el mundo. Y de esto se han ocupado algunas personas, algunas de las grandes fortunas han dicho, Warren Buffett, por ejemplo, dijo hace poco, tenemos que pagar más impuestos. Las personas que ganamos más tenemos que pagar más impuestos. Fue un multimillonario que estaba en política, que tenía un avión, no pagaba impuestos. Otro recuerdo que leí hace poco, se regocijaba porque el fisco le devolvió los impuestos en su país. Pero en Paraguay el tema es mucho peor, porque nuestra presión tributaria es irrisoria, y vuelvo a repetir, para no hablar de otros, hablemos de nosotros mismos. Nosotros que ganamos 30 y pico millones de guaraníes, pagamos la misma tasa de IRP que el que gana 6.600.000 guaraníes. O sea, eso no tiene ningún sentido, no es justicia tributaria. Con estas palabras, presidente, yo creo que esto amerita un debate mucho más acabado. Voy en el mismo sentido de lo que dijo el colega Sergio Rojas. Probablemente, a lo mejor algunos que no hemos seguido todo el proceso no tenemos toda la información, pero eso obliga a los proyectistas y a los dictaminantes a tomarse su tiempo y poder disipar todas las dudas que aquí se han expresado. Con estas palabras, agradezco a la presidencia y a los colegas.